Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a hablar sobre el caso de Julian Assange, quien tras 14 años de intensa persecución recuperó su libertad, pero antes de hacerlo, los y las queremos invitar a que se sumen a la comunidad BTV. Esto es realizando un aporte, ayudan a fortalecer y a que siga creciendo esta pantalla alternativa. Si lo haces desde Argentina, además participas por diversos sorteos de productos y servicios de la economía popular. Ahora sí, comencemos con el programa. Como mencioné, vamos a hablar sobre Julian Assange, el periodista que durante 14 años fue perseguido por Estados Unidos. Recordemos brevemente quién es este periodista australiano. Él fundó el sitio Wikileaks, que junto a otros medios de comunicación a nivel internacional filtraron información clasificada de Estados Unidos, la cual exponía muy claramente diversos crímenes de guerra, grandes violaciones al derecho internacional y sobre todo a los derechos humanos cometidos por Estados Unidos. Destacan dentro de esta información los crímenes cometidos por Estados Unidos en las guerras de Irak y de Afganistán y también en la cárcel de Guantánamo. Vamos a recordar brevemente cómo fueron estos años. Assange, como decía, comenzó a ser perseguido por la Casa Blanca y en el año 2012, finalmente, tras realizarle el pedido al gobierno de Ecuador, en ese caso estaba al frente de Rafael Correa, finalmente Assange, que estaba en el Reino Unido, se refugió en la embajada de ese país, de Ecuador. Allí pasó 5 años. Y en el último tiempo, ya habiendo cambiado el gobierno, cuando asumió Lenín Moreno, quien se alineó con Estados Unidos, Assange sufrió una serie de ataques, podríamos decir, de directamente tortura psicológica por parte del gobierno de Ecuador mientras él residía en la embajada. Finalmente fue expulsado de ahí. Por supuesto, como sabemos, al ser expulsado de esa embajada, Assange fue a prisión en el Reino Unido. Allí estuvo durante los últimos años y desde hace bastante tiempo lo que reclamaba Estados Unidos era extraditarlo para poder juzgarlo en territorio norteamericano y, bueno, generar una serie de condenas que haría que Assange esté preso de por vida, básicamente, porque vamos a recordar que los cargos de piratería informática y el resto de las acusaciones de Estados Unidos que están en la ley antiespionaje de ese país llegaban a una pena de hasta 175 años. Como sabemos, es una pena simbólica y por lo cual Assange moriría en la cárcel. Antes de continuar con el caso y de mencionar cómo es que Assange llega a acordar su libertad, vamos a ver brevemente un video. Se trata de un fragmento que se llama Guerra contra el periodismo, el caso de Julian Assange. Es un documental del director Juan Luis Passarelli. Vamos a ver un pequeño fragmento en donde Assange cuenta brevemente, como digo, quién es él y de qué se trata su caso. My philosophical background, how I see this work that we're doing, and maybe one other component, is that while we can all write about our own political issues, we can all push for particular things we can believe in, we can all have particular brands of politics, but I say it's all bankrupt. And the reason it's all bankrupt and all current political theories are bankrupt in particular lines of political thought is because actually we don't know what the hell is going on. And until we know the basic structures of our institutions, how they operate in practice, these titanic organizations, how they behave inside, not just through stories, but through vast amounts of internal documentation, until we know that, how can we possibly make a diagnosis? How can we set the direction to go until we know where we are? We don't even have a map of where we are. So our first task is to build up the intellectual heritage that describes where we are. And once we know where we are,
then we have a hope of setting course for a different direction. Until then, I think all political theories, to greater and lesser extents, of course, are bankrupt. Bien, como veíamos antes del video, Assange pasó 5 años en la Embajada de Ecuador, refugiado, luego 5 años más en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido, siendo fuertemente hostigado por Occidente, principalmente, por supuesto, por los Estados Unidos. ¿Cómo llega finalmente Assange a estar en libertad luego de que todo indicaba que Estados Unidos iba a ganar la pulseada y que iba a lograr que Assange quede en cárcel norteamericana de por vida? ¿Cómo llega entonces, decía, a esta libertad? Bueno, Assange llega a un acuerdo con el Departamento de Estado aceptando la culpabilidad de un único cargo penal. Este se trata de divulgar información clasificada del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la pena es de 62 meses. ¿Cuál es la cuestión? Que Assange ya estuvo preso más de 62 meses. Por este motivo, al aceptar la culpabilidad por ese cargo, no tiene que cumplir la condena porque de hecho ya la cumplió. Así, Assange queda en libertad, de hecho ya quedó en libertad esta semana y declaró justamente la culpabilidad que había acordado. Antes de comenzar con una entrevista, quiero recordar brevemente 2 casos de persecución que también van en la línea con el caso Assange. Por un lado, el del periodista Edward Snowden y también el de Chelsea Manning, quien era integrante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ella, este último caso, el de Chelsea Manning, también colaboró con Wikileaks y estuvo en prisión por filtrar información de la que yo mencionaba, de los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Tiene, como en muchas otras ocasiones, la gentileza de atendernos Sara Vivacqua. Ella es abogada y además integra el Comité por la Liberación de Assange. Sara, como siempre, muchas gracias por comunicarte con Horizonte Sur Global. Lo primero que te quiero preguntar es qué implica para vos, según tu lectura, qué implica para el mundo que Julian Assange recupere su libertad tras 14 años de intensa persecución. Bueno, hola a todos que están asistiendo al Sur Global. Tenemos aquí una noticia increíble, que es la libertad de Assange. Mucha gente se pregunta, ¿es una razón para celebrar? ¿En qué términos se ha dado esta libertad? Bueno, es una razón personal para Julian celebrar su libertad después de 14 años que ha vivido de una forma o de otra en un confinamiento, 5 años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, antes de estos 7 años en la Embajada de Ecuador y 1 año y medio ahí también con lo que se dice house arrest, ¿no? O sea, monitorado por la policía en libertad condicional. Bueno, es del nivel personal una gran victoria, porque esto podría igualmente no haber ocurrido. Assange estaba marcado para morirse en una prisión americana. Esto siempre lo hemos sabido. Y claro, el curso de las presiones políticas, la factura política, es lo que determinó, las contingencias políticas, la presión es lo que determinó de que Australia se sentise como un imperativo negociar con Estados Unidos esta liberación. Voy a entrar en más detalles luego, pero yo creo que en este sentido es una gran victoria y Latinoamérica ha jugado un papel diplomático, aunque indirecto, muy determinante. Y creo que hay que hablar de esto también y de los hechos que culminaron con su libertad. Pero claro, este acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del abogado de Assange, Barry Pollack, y Assange, con la ayuda de las relaciones exteriores de Australia, ¿no? El ministro Kevin Rudd, el ministro Albanese, es una intervención política porque es un caso político. Significa que Assange ha tenido que declararse culpado del siguiente cargo: conspirar, recibir y publicar materiales
de Seguridad Nacional de América, Estados Unidos. Aquí se hace referencia a lo que recibió de Chelsea Manning, que fueron los logs de guerra de Irak, de Afganistán, los crímenes de guerra que Estados Unidos cometió en estos dos países. También los archivos de Guantánamo Bay, que tortura como en otros lugares del mundo, de encarcelamiento de gente inocente con tortura, como también los cables diplomáticos, que fueron una verdadera bomba, que aún están disponibles. Wikileaks, su legado no pasa, porque aún está disponible, la gente lo puede consultar, incluso ha sido por muchas veces prueba, considerado por los juzgados de varios lugares del mundo, prueba cabal de injusticias, como para reivindicar y compensar financieramente a las víctimas de la guerra de los drones, como por ejemplo el primer indiciamiento de agentes de la CIA por torturar y capturar a un inocente, la liberación de algunos detentos de Guantánamo Bay y, de cierta forma, contar la historia de los millares de civiles que han muerto en Irak y Afganistán a través de un masacre perpetrado por los Estados Unidos en América en nombre de una democracia que nunca hemos tenido prueba que haya sido implementada en ninguno de estos lugares. Bueno, entonces Assange lo que tuvo que hacer es declararse culpable de una práctica periodista, de una práctica que tiene dos grandes problemas. Tenemos el derecho de saber sobre los crímenes de guerra y las delincuencias que los estados ocultan, como también los periodistas tienen el derecho de publicar tales informaciones cuando son verdaderas, cuando son de interés público. Por lo tanto, del punto de vista de la libertad de expresión, Estados Unidos es un gran vencedor de este acuerdo. Es un gran problema que hoy este país se continúe portándose como un gran editor del mundo y diciendo que a sus documentos de seguridad nacional serán secretos por toda la vida, aunque esta confidencialidad extiéndase a cometer crímenes contra la humanidad, genocidios. Por lo tanto, por este aspecto es problemático, pero me alegro mucho que Assange haya recuperado su libertad, puede ahora rehacer su vida, rehacerse como persona, ser un hombre libre. Creo que será muy duro salir de este proceso a entenderse como hombre libre, pero espero que lo logre. Es un día de cualquier forma feliz. No es una total vindicación para nosotros, para las democracias, pero es su libertad. Bien, Sara, ahí mencionabas sobre el acuerdo, de qué se trata un poco este acuerdo al que llega Assange, por el que finalmente se le concede su libertad. Quiero puntualizar un poco más, entonces, de qué se trata esto y principalmente cómo afecta este acuerdo a la libertad de expresión a nivel global, ¿no? ¿Qué precedentes sienta? Sí, en este acuerdo, como he explicado, Estados Unidos imputa a Assange el crimen que es una actividad periodística, recibir informaciones y publicarlas que tienen relación con secretos de estados americanos. Por lo tanto, lo que se dice ahí, la implicación global de esto es que un periodista que ose a publicar filtraciones o cualquier otro tipo de información que avergüence a los Estados Unidos, este podría ser víctima de una persecución política y podría ver su libertad perjudicada, cerceada a los moldes americanos. O sea que ahí. Entonces, esta es una implicación bastante problemática para el periodismo y este acuerdo exigió que Assange se declarase culpado del crimen que es la actividad periodística. Sara, describías los años de persecución y el ensañamiento de Estados Unidos sobre Assange y en ese sentido, entrando un poco más en un terreno de especulación,
te quería preguntar cuál pensás que es el motivo para que la libertad de Assange se dé en este momento. Muchos especulan con que se trata de motivos de política interior norteamericana o política interior australiana también. Y también por último, ligándolo a esto, te quiero preguntar cuál pensás que fue el rol de América Latina en exigir la liberación de Julian Assange. Pues muy bien, yo creo que la pregunta que naturalmente se presenta es ¿por qué ahora Estados Unidos decidió, después de 14 años de una perseguición brutal, decidió no seguir adelante con este caso? Estoy segura que para la Casa Blanca fue una decisión pragmática. Llegó a un punto donde la coyuntura de fuerzas era más beneficiaba más a la Casa Blanca y a las fuerzas del Estado americano terminar con esa persecución que dar continuidad. Las razones yo creo que es un conjunto de motivaciones. Tenemos en parte Joe Biden, que tiene una guerra de Ucrania en sus manos, mientras Trump, su opositor político, dice que quiere parar esta guerra. Es parte de su, digamos, su propaganda electoral. Diría promesa, pero diría yo propaganda. Otra cosa es que Biden también es un actor incondicional del genocidio a Palestina. Y esto le ha costado una gran popularidad en parte de su electorado. Entonces, para Biden hay una ventaja en liberar a Assange, que es reconciliarse con su base, parte de su base electoral. Pero también Trump salió a la luz diciendo que a lo mejor perdonaría a Assange. Vamos a recordarnos que Trump fue quien inició la persecución política de Assange, que Mike Pence fue el que determinó que Assange fuese perseguido hasta al fines del mundo, a finales del mundo, y que Trump sigue muy alineado con Mike Pence, con Sheldon Adams, que fue responsable por su campaña y por el espionaje de Assange en la embajada. O sea, Trump no ha tenido ninguna iluminación moral o modificación en su conciencia. Pero yo creo que al decir esto, para Biden es interesante vaciar el discurso de Trump y ser la persona que autoriza a Assange la libertad. Hace un contrapunto. Esto es un análisis más bien que un hecho. Otro análisis que tengo es que la presión política, la factura política de Australia empezaba a incrementarse brutalmente. Antes, a 10 años, apenas pues un único parlamentario del Partido Verde encampaba a esta campaña por su libertad. Hoy hay una campaña que se extendió eh, de varios países, incluso de la oposición. Entonces, esto va haciendo la factura política de Australia pesada porque Assange empieza a hacerse un problema doméstico para Australia. Y la popularidad de Assange es lo que impulsiona el Parlamento. Las manifestaciones de las calles, esto a nivel australiano. A nivel europeo, a nivel americano, la campaña de Assange nunca ha podido alzar vuelo. Ninguna única cabeza de Estado europea o americana ha hablado en favor de la libertad de Assange. Por lo contrario, y entonces tú me preguntas, ¿esto es todo? No. Yo creo que es muy importante salientar que Latinoamérica ha tenido un papel, aunque indirecto, diplomáticamente determinante en cambiar este curso. Creo que habéis reportado, hicimos un tour por Latinoamérica y fue esta por primera vez donde Wikileaks es recibido por jefes de Estado. Esto es muy importante porque aunque Obrador haya recibido la familia de Assange en una otra ocasión, recibió al padre, era un gesto humanitario. Pero entonces tenemos Gustavo Petro en Colombia,
Lula en Brasil, Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina, Luis Arce en Bolivia y Obrador una vez más recibiendo a Wikileaks, que hicieron las filtraciones y declarando a Assange un preso político. Esta es una declaración que frontalmente tiene un valor diplomático, de frontalmente decir a Estados Unidos de que esto es un problema. Hasta entonces, en este momento, Assange era una figura pública tóxica, era un problema político para los que manifestaban en su favor por la gran campaña de difamación que había habido de todo el mundo. Entonces, el momento que vamos a Latinoamérica y Wikileaks empieza a ser recibido por estos jefes de Estado que abiertamente se oponen, lo declaran un preso político, las cosas van mudando, lo van cambiando, y te doy un ejemplo muy concreto. El día después que Lula recibe a Wikileaks, el primer ministro de Australia, Albanese, va al Congreso Nacional Australiano y dice: enough is enough, ya tenemos lo suficiente, tenemos que parar con la extradición de Assange. Después tenemos que acordarnos que a través de Lula, el Papa Francisco recibió la esposa de Assange. Esto también es un marcador de agua por Biden ser un fervoroso católico venerador de Papa Francisco. Después tenemos presidente Lula, el único y primer jefe de Estado que ha hablado de Assange en una tribuna internacional, en la Asamblea General de la ONU, declarándole preso político. Después, en Inglaterra, Lula, una vez más en la coronación de rey Carlos III, declara en solo inglés que Assange es un preso político. Y entonces tenemos en Latinoamérica, y esto Obrador también diciendo: voy a hablar con Biden al respecto de este caso. Lula también promete hablar con Biden. Esta es una información que en aquel momento lo teníamos que mantener confidencial, pero ahora ya lo podemos decir. Entonces, hemos tenido Latinoamérica pionera en la declaración de que lo que pasaba con Assange era un preso político. Hasta entonces, siquiera Amnistía Internacional lo declaró preso político. Hemos sido una fuerza determinante, impulsionante de esta campaña. Y esto tenemos que hacer la justicia a nuestra diplomacia. Fue un marcador de aguas. Yo estaba enteramente dentro de esta campaña. La campaña cambió. Hemos sido recibidos por el Parlamento brasileño en el Congreso Nacional, o sea, en la Cámara de los Diputados, como también en el Senado, y ahí se empieza una corriente de que políticamente Assange empezaba a ser reconocido. Y yo creo que esto tiene una influencia también en lo que pasó en Australia. La campaña gana momento, y aunque Europa hasta hoy ningún jefe de Estado manifieste en su favor, nosotros lo hemos hecho. Bien, Sara, te agradecemos como siempre por esta comunicación con Barricada TV, en este caso en Horizonte Sur Global. Y desde acá nosotros hemos llegado al final. Les agradecemos como siempre por estar del otro lado y nos vemos la próxima.